La cruz restaura relaciones rotas. Yo dije, la cruz restaura relaciones rotas. Una de las causas por las cuales Cristo sufrió, murió y resucitó fue para restaurar, por favor me ayuda, para restaurar las relaciones rotas. Cristo es experto en restaurar relaciones rotas. Yo quiero que leamos algunos textos para que usted pueda recibir estas palabras que nos hablan de una doctrina maravillosa de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y los efectos que todavía sigue teniendo. Estos textos en orden dicen así, por ejemplo, 1 Pedro 3:18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Recuerde que Jesús es el único justo aquí que ha caminado por esta tierra. Y ahí en la cruz el justo se estaba entregando por este injusto y por los que están allá también. El justo por los injustos. Y luego dice, ¿para qué? Subraya esta frasecita, para llevarnos ¿a dónde? No me dejen solo, ¿para llevarnos a dónde? Para llevarnos a Dios. Cristo sufrió, murió, resucitó con uno de los objetivos era restaurar la relación rota entre los seres humanos y Dios. Cristo vino a hacer volver el corazón del Padre hacia sus hijos y tomar nuestro corazón de los hijos y llevarlo al Padre Celestial. Ese es el evangelio en toda su intensidad. Por eso es que dice la palabra, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Otro texto que refuerza esta gran doctrina es Romanos 3:13. No es ese. Donde dice Romanos, dice la palabra de Dios, que fuimos destituidos por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Aló. La palabra dice que por causa del pecado el ser humano fue destituido. Gracias, ese sí es. Fue destituido, o sea, fue separado. Los seres humanos, el pecado los separó de Dios. Por eso es que usted y yo no nacemos con conciencia de Dios. Nacemos con dudas. Desde pequeñitos, aún siendo jóvenes, tenemos dudas acerca de Dios. Dios ha estado cerquísima a usted y a mí. Es más, fue Dios el que te formó en el vientre de tu madre. Pero cuando nacemos, el pecado que mora en nosotros nos impide tener una relación cercana con Dios hasta que viene Cristo a nuestro corazón. Y cuando una persona recibe a Cristo, esa persona comienza a sentir que Dios es una realidad en su vida. Comienza a tener la experiencia de que Dios está dispuesto a ser su Padre y que Él nos ha adoptado como sus hijos. Por eso dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados, están, oído esto, alejados de la gloria de Dios. Esa es la condición del ser humano. Pero el versículo 24 es la buena noticia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una vez que la persona recibe a Cristo Jesús, es justificado delante de Dios y por lo tanto entonces esta persona se puede acercar a Dios como su Padre. Yo no sé cuántos de ustedes disfrutan del amor del Padre Celestial, pero no hay nada más lindo cuando uno llega a Cristo que uno dice, ese Dios que yo sentía lejano, ahora es más cercano que nadie. Ahora es más cercano que cualquier otra persona y uno siente su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Otro texto que nos habla de este mismo concepto,
la palabra de Dios. Vamos al de Efesios 2, mejor aún. Efesios 2 dice la palabra: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais como, ayúdeme, ¿cómo estábamos? Estábamos lejos. Dice la escritura: habéis sido hechos cercanos por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo. Entonces, cuando usted recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz, usted debe saber que uno de los objetivos con los cuales Cristo sufrió y murió por usted y por mí fue para quitar esa lejanía de Dios, para acercarnos al Padre y disfrutar de su presencia, no solamente aquí en la tierra, sino que cuando partamos vayamos a la presencia eterna de Dios. Ese fue uno de los propósitos por el cual Cristo murió y sufrió por nosotros. Otro texto, Gálatas creo que es, muy bien. Dice la escritura: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? Dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Una persona que viene a Cristo y entrega su vida al Señor, el Padre Celestial lo adopta como hijo. Y aquí quiero ser claro en algo: no todas las criaturas que caminan en este planeta son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, sí, pero solamente aquellos que creen en el nombre de Cristo y entregan su vida a Cristo, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una gran diferencia en eso. Y luego el texto dice que después de adoptarnos como hijos, por cuanto somos hijos, Dios, mire, a los hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? A los hijos Dios hace algo. Dios le envía a su corazón el espíritu de su Hijo. ¿Para qué? El cual clama: Abba, ¿qué? Abba, Padre. Eso habla de una restauración de una relación. Por eso una persona que viene a Cristo se le comienza a facilitar poco a poco llamar a Dios Padre. Padre, tengo Padre. Qué lindo el testimonio del hermano Oscar que nos contaba ahora, que tal vez él no disfrutó de la paternidad de un padre, tal vez hubo ausencia de amor del padre, que tal vez no tuvo a un padre que lo felicitara en sus momentos de logro, en sus momentos de victoria. Tal vez no tuvo ese cariño, ese respaldo, pero que cuando vino a Cristo, Él recuperó, se restauró esa relación y ahora podemos llamar a Dios Padre. Y ese Padre, hermanos, es el más responsable que hay en los cielos y en la tierra. Ese Padre te ama, te sostiene, te libera, te sana, te restaura, te levanta, te consuela, te fortalece. Ese Padre te carga en sus brazos cuando no puedes más. Ese Padre quita las tinieblas y le da su luz. Y ese Padre te da el poder para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es. Dele aplausos al Señor, amén, gloria a Dios. Ese es el propósito de Cristo en la cruz. Fue llevarnos a restaurar la relación que se había roto entre sus hijos y el Padre. Es una doctrina extraordinaria que nosotros tenemos que introducir en nuestro espíritu, en nuestra mente y vivirlo en la conducta diaria. Amén. Ahora bien, cuando hablamos de ello, sigamos. Cuando hablamos de ello, entonces estamos diciendo que Cristo sufrió y murió para llevarnos a Dios, para restaurar la relación rota entre sus criaturas y Dios. Cristo, a pagar el precio de nuestro rescate, fuimos acercados mediante su cruz al Padre. Por eso celebramos la cena del Señor. Ahora, esta es la parte fundamental, pero hemos estado dándole una aplicación a la familia.
le hemos estado dando una aplicación también a la familia. ¿Y cuál es la aplicación? Cristo sufrió y murió para hacer volver el corazón del Padre a sus hijos. Y oído esto, esto también funciona dentro de la familia. Eso que hizo Cristo con el Padre Celestial, quiere hacerlo ahora en la relación entre padres y sus hijos. Eso que Cristo logró, eso que Cristo logró a través del sufrimiento y de su muerte, ahora lo quiere ver extendido a la relación que nosotros tenemos en familia entre los padres y los hijos, y entre los hijos y los padres. Esa es la aplicación para la familia ahora. Porque hoy por hoy estamos viviendo un tiempo, hermano, terrible, donde estamos viendo que los corazones de los padres se están alejando de sus hijos, y el corazón de los hijos se está alejando de los padres. Y el único puente y la única influencia divina que puede llegar a unir el corazón de los padres y de los hijos se llama la cruz de Cristo, la cruz del Señor. Por eso nosotros seguimos contemplando. Él hace volver el corazón de los padres hacia los hijos. Los corazones que se habían alejado, los corazones que estaban separados, y aún, oído a esto, los corazones que estaban enemistados en la familia, Cristo puede restaurar las relaciones rotas. Ahora, yo tuve una experiencia que el Señor la usó para mí. Y yo recuerdo cuando nosotros nos casamos con la hermana Andrea, y yo desde los 18 años quería ser padre. Yo quería tener un hijo. Yo quería que es tener ese privilegio de tener un hijo. Pero yo me caso, primero que me casé tardecito, y luego con Andrea hicimos un acuerdo de demorarnos 7 años para tener la primera hija. Ahora que estuvimos en la cena el día viernes y vi a varios, ¿no?, con sus bebés, uno se casaron y a los 2 meses está embarazada. Y ahí en la cena romántica me da risa porque algunos decían, habían hasta investigado, ¿no?, de cómo hacer dormir a la niña para dele cilantro, diga, para que los deje estar tranquilos. Y yo recuerdo que de los 7 años Sofi nace, y cuando nace Sofi, yo tenía un anhelo de acercarme a ella. ¿Usted se imagina? Yo con ese gran anhelo de cargarla, de tenerla en mis brazos, y justo cuando nació con una enfermedad, y esa enfermedad la impidió que yo la cargara, me separó de ella, ¿no? Y la llevaron en una cajita de cristal y se la llevaron para neonatos inmediatamente. Y yo recuerdo que me senté en un lado y allá estaba mi hija lejos de mí, separada de mí. Y yo me sentía triste, y yo le pregunté al doctor, ¿y cuándo me acercan a mi hija? La quiero abrazar, la quiero tener, ¿sí? Y él me dijo, no, mínimo 7 días. Hay que dejarla acá. Yo dije, Dios mío, 7 días más después de que he esperado tanto para cargarla y tenerla cerca, ¿cierto? Cuando en esas, ¿cierto?, escuché la voz de Dios, y Dios me decía, ¿te duele tener a tu hija lejos? Y comencé a conversar con Dios. Yo le dije, sí, Señor, me duele, tengo tristeza, tengo un enojo, tengo cierta frustración de no poder cargar a mi hija. Es mi hija y está lejos de mí. Y Dios me dijo, yo siento lo mismo con mis hijos. Tengo a mis hijos y mis hijos están separados por causa del pecado, por causa de temores, están separados. Y yo también siento tristeza, frustración y enojo, me dijo Dios,
de ver a mis hijos separados de mí, lejos de mí, aparte de mí. Y cuando yo estaba escuchando la voz de Dios, vino un doctor, recuerdo una enfermera, un doctor, y me dijo: ¿quiere acercarse a su hija? Yo le dije: claro, quiero acercarme. Y el doctor entonces cogió y me llevó, me hizo pasar, porque había una puerta donde uno no puede pasar hacia allá, y me colocó una bata y eso, y me pasé. Y cuando ella estaba ahí, mi hija, y alguien más me trajo, mire, ahí entendí que es hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. El doctor cogió mi corazón y me lo acercó a mi hija, y una enfermera cogió a mi hija y la acercó a mí. Usted no se imagina la dicha y la felicidad que yo tuve cuando tuve a Sofía en mis brazos. Lloré de la felicidad. Ahora estábamos juntos. Ahora estábamos unidos. Ahora estaba donde yo quería que estuviera. Y sabe que el Señor me enseñó, me dijo: ¿quién te ayudó a acercarte a tu hija? Yo le dije: un doctor. Y Dios me daba a entender, me dijo: eso fue lo que hizo mi hijo Jesucristo. Él es el mediador. Cristo es el mediador. Él es el que toma el corazón de un hijo y se lo acerca al Padre. Y Él es el que toma el corazón del Padre y lo acerca a sus hijos, para que ellos estén en los brazos del Padre, disfruten, sean felices, se sientan y disfruten de toda la experiencia que maravilloso. La experiencia con Dios es maravilloso, así mismo, ¿sí? Ahora bien, usted tiene que saber algo desde el punto de vista bíblico, y es lo siguiente, ¿sí? Ayúdeme. La cruz restaura nuestra relación con Dios y nos une a Él. Esa es la buena noticia, es esa. Esa es la buena noticia. El evangelio se llama buena noticia. La buena noticia es que ahora en Cristo somos unidos a Dios, unidos de una manera maravillosa. Y por eso debemos de decir lo siguiente entonces, que la salvación que usted y yo proclamamos no es buena noticia si solo salva del infierno y no nos lleva a Dios. Eso sería la mitad de una buena noticia. Gloria a Dios por la salvación. ¿Cuántos salvos hay aquí? La salvación del infierno es una excelente noticia. Cristo vino a salvarnos del infierno eterno y de la condenación eterna. Ese es el propósito, sí. Pero si Cristo hubiese venido a salvarnos solamente del infierno, pero no nos hubiese llevado al Padre, les cuento que era una noticia a medias. Pero gloria sea a Dios que Cristo no solamente vino a salvarnos del infierno eterno, sino que Cristo dice: una vez que yo los saco de allá, no los dejo volando, no los dejo sueltos, sino que mi plan es que ustedes estén unidos con su Padre y puedan adorar al Padre y puedan servir al Padre y puedan disfrutar del Padre aquí en la tierra, y cuando terminen sus días en la tierra se vayan eternamente con el Padre. Y eso tenemos que comprenderlo. Sí, además de eso, si nosotros pensamos que el perdón, ¿cuántos han sido perdonados por Dios? Qué rico es sentir el perdón de Dios, la doctrina del perdón de Dios. El perdón no es buena noticia si solo nos alivia de la culpa y no nos lleva a Dios. Muchas personas buscan el perdón de Dios, y eso está bien, pero esa es la mitad del evangelio. Dios perdona todos nuestros pecados. Él está dispuesto a perdonarnos todos los pecados que hemos cometido, de niños, de jóvenes, de adultos. Aún estando en Cristo Jesús, seguimos cometiendo pecados y Dios está dispuesto a perdonarnos. Y eso es una buena noticia, pero es la mitad. ¿Por qué? Porque el perdón
no solamente nos alivia, nos sana, nos restaura, pero lo más importante, el perdón nos acerca a nuestro Padre Celestial. Restaura la relación rota con Dios y podemos estar en paz con Él, reconciliados con Dios. Por eso quiero que vean desde varios ángulos la importancia de lo que hizo Cristo por nosotros. De que no solamente estamos aquí, ¿cierto? Para una cuestión de sentir un alivio personal en nuestra conciencia, sino de que hay algo más grande y es nuestra relación con nuestro Padre. ¿Sí? Tercero, además de eso, la justificación no es buena noticia si solo nos hace ser aceptables y no llevarnos a Dios. ¿Qué tal donde un padre le diga a su hijo: hijo, yo te acepto como mi hijo, pero hay un desinterés, hay una lejanía? Uno ve muchos padres hoy así, que aceptan a sus hijos, les dan comida, les dan vestido, les dan estudio, pero mantienen ausentes. No les brindan amor, no les brindan una crianza, una educación familiar, no les brindan principios, no les brindan. Y se relega todo a la paternidad, solamente a eso, a ser aceptable. Cristo vino y no solamente nos justificó para ser aceptables delante del Padre, sino que el Padre de ahí en adelante se hace cargo de nosotros en todos los niveles. En lo espiritual, en lo emocional, en lo mental, en lo físico, en todo. El Padre ahora se hace cargo de ti y de mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y finalmente nosotros podemos decir lo siguiente: la redención no es buena noticia si solo nos libera de la esclavitud, pero no nos lleva a Dios. Cristo hubiese podido venir a libertar a los cautivos, y una vez de libre, bueno, haga lo que usted quiera. Ya es libre, ya salió de la cárcel, ya salió de la esclavitud. Eso es la mitad del evangelio. Cristo nos liberó de la esclavitud al diablo. Cristo nos liberó de la esclavitud al pecado, a este sistema sin Dios. Cristo nos liberó del temor a la muerte. Pero además de eso dijo: yo quiero llevarlos a Dios. Ese es el evangelio completo. La relación restaurada con el Padre Celestial. Que no la dejemos en la mitad de camino. Ahora bien, sigamos adelante. Algo importante, sigamos adelante. Mire la importancia de restaurar las relaciones rotas. Nos lo enseña Lucas capítulo 1 versículo 17. La palabra de Dios nos enseña que cuando Cristo se encarnó y vino por primera vez, Él le puso un trabajo a Juan el Bautista, que iba a ser su precursor. O sea, él era el que le iba a preparar el camino a Cristo, Juan el Bautista. Y la profecía que está aquí es de Juan el Bautista, y él tenía un trabajo por hacer. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo es: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Subraya esta frase: para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. La unción del Espíritu Santo en la vida de Juan el Bautista era para restaurar relaciones rotas entre los padres y los hijos. Wow. En muchos ambientes proféticos y aún apostólicos se le da más, llamémoslo así, se le da más fuerza y más importancia de pronto a los milagros de sanidad, a los milagros donde Dios levanta un paralítico, donde Dios para un muerto. Dios puede hacer todo eso porque Él es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando uno revisa la palabra de Dios, se encuentra por revelación del Espíritu que el primer milagro que prepara el camino del Señor se llama una restauración en la relación rota de los padres con los hijos. Es el primer milagro que Dios quería usar a Juan el Bautista para prepararle el camino a Jesucristo en la manifestación de su gloria. En otras palabras, cuando nosotros trabajamos en la restauración de relaciones rotas,
estamos preparando el camino para la manifestación de un Cristo glorificado. Ay, Dios mío, ayúdanos a entender esta gran verdad. Eso es importantísimo. En otras palabras, Cristo, la manifestación de Cristo como Mesías, dice la palabra de Dios que Él venía a ser. Los ciegos verían, los cojos serían sanados, los paralíticos se levantarían, los muertos resucitarían. Todo eso es el Cristo glorioso y poderoso. Pero eso no se puede manifestar sin que esto primeramente se lleve a cabo en una familia. Yo quiero que establezcamos el orden. Para Dios más importante es la restauración de una relación rota que resucitar a un muerto. Gracias por ese amén en ayuno. Le repito, para Dios es más importante y más trascendental restaurar una relación rota en la familia que resucitar a un muerto, que darle vista a un ciego. Para Él es más importante eso. Y mire lo que sucede aquí, dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y oído esto: y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo ¿qué? Bien dispuesto. Esa es mi oración. Cuando usted viene al culto, yo le estoy pidiendo: Dios, que se congregue un pueblo bien dispuesto. ¿Bien dispuesto para qué? Bien dispuesto para alabarte, bien dispuesto para adorarte, bien dispuesto para ofrendar, bien dispuesto para escuchar tu palabra y bien dispuesto para recibir lo que tú tienes preparado para cada una de sus vidas. Mire lo que pasó en este texto y lo que el Señor iluminó en nuestro corazón. Mire lo que dice. Este texto tiene una importancia sublime para preparar un pueblo bien dispuesto. Yo creo que todos los de aquí estamos orando. Ahorita que empieza el segundo ciclo, esa puede ser nuestra oración. Señor, dale disposición a las personas para que reciban a Cristo como Salvador. Señor, y vamos a empezar a orar por los amigos, por los familiares. Señor, dale un corazón dispuesto para que pueda asistir, para que pueda ir. Dale un corazón dispuesto. Mire, usted está aquí porque alguien oró para que su corazón estuviera dispuesto a estar aquí. ¿Por qué? Porque si usted está dispuesto, usted se da cuenta de que la mejor noticia es que Cristo te salve y te dé vida eterna. Pero una vez que ocurra eso, vas a empezar a ver los milagros más maravillosos dentro de tu casa. Y Dios está interesado en hacer eso. Oído a esto. ¿Sabe qué Dios me dijo? Dios me habló lo siguiente. Me dijo: cuando hay restauración en relaciones rotas dentro del hogar, oído a esto, están sacando la rebeldía de los hijos. Por eso es que dice el texto siguiente: y de los rebeldes a la prudencia. Si usted estudia sociología, si usted estudia psicología, si usted estudia cualquier ciencia del comportamiento humano, le van a llegar a concluir que la mayoría de hijos rebeldes es una consecuencia de una mala relación entre sus padres y ellos. Otra vez. Todos los psicólogos, sociólogos y la ciencia que estudia el comportamiento y que hoy por hoy es una enfermedad según la psiquiatría de la rebeldía tan grande que existe en los niños y en los jóvenes, todos dicen: el 100% de los niños y los jóvenes rebeldes se debe a que han tenido una pobre relación con sus padres. Te estoy dando un código celestial, porque cuando Cristo es el centro de nuestras vidas y Él restaura las relaciones rotas entre los padres y los hijos, déjame decirte que tú le estás cerrando la puerta a la rebeldía de tus hijos. Yo te bendigo en esta mañana.
En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo cubre tu vida, tu matrimonio y tus hijos. La sangre de Cristo hace volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y en el nombre de Jesús, ese espíritu y esa fuerza maligna de rebeldía va a estar siempre lejos de tu casa, va a estar siempre lejos de tu familia. Y solamente habrá prudencia en desarrollo, obediencia y bendición en tu casa. Y me digan fuerte, amén. Yo lo creo así. Y aquí hay una secuencia. Esto es una secuencia, hay un efecto dominó en esta palabra. Si hay restauración de la relación rota entre padres e hijos, uno, se está eliminando la rebeldía y se le está dando lugar a la prudencia. Dos, se está eliminando la indisposición para Dios y se está cambiando por disposición a Dios. Por eso mi ruego como pastor, mi ruego, mi súplica con ustedes, hermanos amados, restauremos las relaciones rotas de nuestra familia, para que veamos más gente dispuesta para el Señor, para que veamos gente preparada y lista para recibir al Señor. Mire, yo viví por experiencia esta palabra. La Escritura enseña que una de las señales de la segunda venida de Cristo es la destrucción de la familia. ¿Sabía usted eso? Hay muchas señales. La palabra enseña que Cristo volverá por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Esperamos su venida, pero la palabra de Dios nos enseña. Mire lo que dice Mateo 10, 21 y 23. Mateo 10, 21. Una de las señales de la venida de Cristo va a ser la destrucción en la relación entre familia. Mire lo que dice este texto. El hermano entregará la muerte ¿a quién? Qué terrible. La pelea entre hermanos, el odio entre hermanos. Tanto así que dice que un hermano que debería tener afecto, amor filial, puede llegar a anularlo y llevar a su hermano a la muerte. Pero mire lo que dice el texto. Y el padre entregará la muerte al hijo. Wow, tremendo. Dice, y los hijos se levantarán en contra de los padres. ¿Me está oyendo? Mire lo que dice, y los harán ¿qué? Morir. Y no estoy hablando solamente de muerte física. Estamos hablando de una muerte emocional. No hay nada más duro, no hay nada más trágico cuando un hijo le levanta la mano a su padre para golpearlo, para maltratarlo, para ofenderlo. También no hay nada más duro que un hijo vea que el padre que lo engendró lo maltrate, abuse sexualmente de él. ¿Sí? No hay nada, no hay una herida más grande, no hay una ruptura más grande en la familia que esto se haga realidad. ¿Y sabe qué dijo Jesús en el versículo 23? Dice la palabra de Dios aquí más adelantico, dice: cuando os persigan, dice la palabra, en esta ciudad oíd a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Este texto está en un contexto acerca de la venida del Señor. Jesucristo volverá. Y Jesucristo, para que regrese, debe ocurrir lo mismo que ocurrió en el tiempo de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino y a través de la unción restauró hogares, restauró relaciones entre padres e hijos, y eso preparó la manifestación de Cristo en su primer venida. Ahora la iglesia, el Espíritu Santo está derramando una unción poderosa. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, para restaurar las relaciones rotas entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque eso es señal de que Cristo
está por venir. Ahora, yo vivo en esta época, a mí me tocó que vivir en un hogar así. Yo vi a mi papá siendo infiel a mamá, golpear a mi mamá. Mi papá había hecho una promesa de que si le salía un hijo varón, que ya tenía 2 hijas, él iba a cambiar. Que si le salía un hijo él cambiaba, se iba a volver más amoroso con mi mamá, que iba a dejar el trago, que iba a dejar sus amigos y que le iba a dar prioridad a su familia. Pero no fue así. Todas las fechas especiales para mamá eran dolorosas. El día de la madre, el día del padre, mi mamá se escondía donde las vecinas. ¿Usted sabe que es una mujer que se tenga que esconder de su marido? Se tenía que esconder porque él se emborrachaba, y cuando se emborrachaba la iba a buscar solo para pegarle. Y yo crecí en un ambiente así. Y entonces yo desde pequeño veía a mi papá, era mi papá, sí, pero yo amaba también a mi mamá, y yo veía a mi mamá cómo se escondía, cómo lloraba, y por naturaleza y diseño los hombres queremos defender al débil. Y entonces yo crecí con odio a mi papá, y yo no podía ver a mi papá, hasta que un día le dije a mi papá eso. Le dije: papá, cuando yo crezca se va a acabar tu patanería, porque no voy a permitir que le pegues más a mi mamá. Tendrás que pasar por encima de mí. Mi papá se me burlaba y se me reía hasta que verdad crecí. Y cuando ya estaba a los 14 años, recuerdo tanto que le fue a pegar a mi mamá, y yo ya me le metí. Le dije: tienes que pegarme a mí, y tienes que saber que si me pegas a mí yo no me voy a quedar quieto. Y me pegó, y me golpeó, y me reventó, y se me entró a mí el demonio, y yo también fui y le pegué a mi papá. Pero ustedes no saben mi corazón cómo estaba haciéndose trizas en ese momento. Le estaba pegando al hombre que me había traído a este mundo. Mi corazón quedó destrozado desde ese día. Mi corazón quedó totalmente deshecho. Entré en una confusión, entré en una depresión. Mi papá me echó de la casa. Y luego comencé, y ahí entendí, me volví rebelde, porque el que quebranta este principio que estamos hablando, cuando el corazón de los padres se rompe en la relación con sus hijos, y el de los hijos con su padre, entra la rebeldía. Y me volví rebelde. Me volví rebelde con mi mamá, con mi papá, con la gente. Era rebelde, grosero, desobediente. No podía someterme a una sola autoridad. Y cuando me hablaban de Dios, se cumplió la palabra. No estaba dispuesto para Dios. No creía en Dios, me volví ateo. Como dijo Spurgeon. Spurgeon dice una frase cómica que dice: los ateos llegaron muy lejos, porque aún los demonios creen en Dios. En otras palabras, los ateos son peor que los demonios. Y me volví ateo, y me hablaban de Dios, y yo decía: Dios no existe. ¿Por qué dejen esa mentira, dejen ese engaño? Dios nos abandonó. Dios, si existió, nos dejó aquí. Cada uno tiene que hacer su vida. Y empezó entonces mis malos caminos. Empezó la droga a hacerme fuerza. Empezó ahora la cocaína. Empezó todo a dañarme más. Por eso yo viví esta palabra y la entendí. El Espíritu Santo me dijo: hay una unción que yo quiero derramar a través de la cena del Señor. Y la unción es para restaurar el corazón de los padres. Se vuelvan a los hijos, y de los hijos a los padres, con amor, con honra, con respeto. Porque eso es lo que cierra la puerta a la rebeldía. Eso cierra la puerta a la indisposición. Por eso es que muchas veces relaciones rotas traen indisposición de adorar a Dios.
traen indisposición de servir a Dios. Todos experimentamos, por eso Dios quiere restaurar relaciones rotas en este día. Y siempre lo querrá hacer. Y yo recuerdo que cuando ya pasó todo ese proceso, para hacerle corto, Cristo entró en nuestro camino, se atravesó en nuestra familia, bendito sea Dios. Mi mamá se convierte a Cristo. Mi mamá es sanada, mi mamá perdona a mi papá de todo lo que le había hecho, ella es restaurada. Luego de mi mamá entra mi papá a Cristo, Cristo lo libera, Cristo lo transforma y empiezan a amarse ellos. Pero ahora estábamos, todos los hijos estábamos fuera del evangelio y no queríamos saber nada del evangelio. Pero el Señor estaba haciendo una obra. Si se hace restaurar una relación rota entre los padres y los hijos, la rebeldía tiene que huir, la indisposición tiene que huir. Y un día estábamos así cuando nos llamaron y mi papá vino y me pidió perdón. Papá vino y me dijo: hijo, te quiero pedir perdón porque no di un buen ejemplo, porque no te traté bien, porque no estuve contigo. Pero mi corazón estaba como una piedra, estaba duro. Y yo lo escuché y no le dije nada. Él cumplió su parte, pero yo me quedé en silencio. Yo seguí estudiando, yo seguí haciendo mi carrera, mi trabajo. Cuando un momento de esos, Cristo se me metió a mí en el camino. Y recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador, pero mi corazón estaba roto, estaba dañado. ¿Sabe? Un síntoma de una persona que tiene odio y que tiene rencor y amargura del corazón es que no le puede dar un abrazo a la persona que le ofendió. Es una señal de que todavía le falta sanidad. Y yo recuerdo que mi papá me quería dar la mano y yo le daba la mano así, pero no más, no más. Y veía a mis hermanas y todos le daban besos a papá y todo. Mi hermano menor se le colgaba y yo era siempre con papá así. Y ya éramos cristianos, ya íbamos a la iglesia. Cuando un bendito día el Espíritu Santo de Dios nos hizo colocar cara a cara y nos ministraron y nos dijeron: bueno, ¿quién falta por perdonar a quién? Por amor a Cristo, perdónense. Y como los dos amábamos a Cristo, yo recuerdo que ese día, y no me cansaré de contarlo, se me cayeron unas cadenas. Yo sentí literalmente que se quebraban candados. ¿Te has visto cómo se quiebra un candado y cómo suena el metal de mi corazón? ¡Pah! Y cuando se quebraron, yo pude abrazar a mi papá. Y los dos lloramos por más de una hora. Y nos pedimos perdón. Y lloramos. Y desde ese día, Dios restauró nuestra relación. Ahora mi papá es un héroe para mí. Mi papá ahora es un hombre de Dios. Es más, fue el que me investió y que Dios usó para enviarme a esta ciudad. Ellos fueron los que oraron por mí para decirme: hijo, te bendecimos y vete a la ciudad con nuestra bendición. Desde Cali, ellos me invistieron, ellos me honraron, son mis primeros patrocinadores. Mi papá es un héroe. Mi papá a la edad soltó el desafío de irse misionero a España. Ha hecho más que yo, ha orado más que yo, ha ayunado más que yo, ha ganado almas más que yo. Y bendito sea Dios, porque Cristo restaura relaciones rotas. Y Él es el que rompe cadenas, ese es el que rompe cerrojos de hierro. Finalmente, esta es una secuencia que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Si el corazón de los padres se vuelve a los hijos con amor, con cuidado, usted está cerrándole la puerta a la rebeldía y a la indisposición.
y le está dando lugar a la prudencia, a la obediencia, a la disposición para Dios. Hay gente que dice: pastor, pero mi hijo no quiere venir a la iglesia, mi hija no quiere venir a la iglesia, están indispuestos. Ámalos, pídeles perdón, restaura la relación con ellos, no los maltrates, ámalos. Y aquí los veremos adorando al Señor y sirviéndole al Señor. Hay una ilustración en la palabra de Dios en Marcos capítulo 9 de lo que Cristo vino a hacer. Concluyamos con esta ilustración. Uno, mire lo que dice Marcos 9, dice la escritura así: y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Versículo 18 dice: el cual donde quiera que él le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. La escena es esta: hay un padre con una angustia, y este padre está viendo que su hijo está siendo atormentado por un espíritu. Y la palabra de Dios nos habla de los síntomas que está ocurriendo en ese hijo. La palabra dice, ahí los describe tal cual dice la palabra de Dios, que los síntomas era que él lo derribaba. Tremendo, porque el Señor me decía: hay una generación así, hijo. Hay una generación de niños y de jóvenes que el espíritu maligno los está derribando, que cada vez que quieren levantarse, viene él, se opone y los derriba. Derriba su fe, derriba su ánimo, derriba su santidad, derriba sus sueños, derriba sus proyectos de vida. Tremendo. Dice que los síntomas era que echaba espumarajos. Los médicos dicen que cuando una persona echa espumarajos es una persona que se le complica la parte respiratoria porque pierde el conocimiento. Y al perder el conocimiento, entonces su aparato digestivo y el respiratorio entran en un choque. Y Dios me decía: hijo, así mismo hay una generación que está echando espumarajos, que no puede respirar el aliento y por eso pierde el conocimiento. Está afectado en su vida intelectual, está afectado en su parte mental, y por eso esa boca que Dios diseñó para darle alabanzas a Dios, que Dios diseñó para darle adoración a Dios, lo que sale por esa boca es espumarajos, necedades, groserías, falta de conocimiento. Y dice la palabra de Dios que cruje los dientes. ¿De qué se acuerda con ese crujir de dientes? ¿Qué va a suceder? En el infierno. Dice la palabra de Dios que uno de los sufrimientos del infierno va a ser el crujir de dientes. El crujir de dientes. Tremendo eso. Porque el crujir de dientes, según los médicos, es justamente la convulsión. Cuando una persona pierde el control y le da rabia, le da ira, le da enojo y cruje los dientes. Una cultura del infierno, una manifestación de lo de allá abajo. Mire cómo tenía su hijo. Y fuera de eso dice: y se va secando. Qué dura esa palabra. Un hijo que se va secando. ¿Sabe cuál es la bendición para un judío? La palabra de Dios dice que el hombre que teme a Dios, sus hijos serán como plantas de olivo crecidas. Una planta de olivo crecida, fructífera, fuerte, vigorosa. Pero este padre está viendo que su hijo se va secando.
Ahí me acordé de mi hija menor, Dana, cuando recién nació y con sus enfermedades se me fue secando. ¿Qué es que se vaya secando? Va perdiendo su vigor, va perdiendo su fuerza, va perdiendo, sí, y se vuelve quebradizo. Se vuelve quebradizo. Mire la angustia de este padre de ver su hijo así. Y luego mire lo que dice el procedimiento, dice la palabra de Dios en los textos siguientes. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primero dijo Jesús, y respondiendo él les digo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Aquí empieza la solución de todo, cuando traemos nuestra vida a Cristo Jesús. En algunas ocasiones Cristo no esperó que la gente viniera a Él. Él mismo fue donde la gente. En otras ocasiones Cristo les dijo a la gente que ya le conocían: tráigamelos. Por eso una de la gran comisión que usted y yo tenemos que cumplir es traerle a Cristo. Traerlos al ambiente donde se nombre a Cristo, sea el grupo bíblico, sea un culto. Tráigamelo. Lo que no han podido hacer los hombres, Dios lo puede hacer. Tráigamelo, dijo Jesús. Y luego dice la escritura: y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Mire, qué tremendo. Dice la palabra de Dios en el siguiente, dice: Jesús preguntó al Padre. Mire lo que preguntó Jesús, que es de mucha sabiduría esta pregunta: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: ¿desde cuándo? La época más de mayor cuidado es la niñez. Algo le pasó a ese niño. Algo le sucedió a ese joven cuando era niño. Hay personas que nos critican a nosotros y nos acusan de hacer regresiones. No, Jesús preguntó: ¿desde hace cuánto? Tal vez este muchacho tendría, quién sabe, unos 18 o 20 años, y el papá le dijo: desde niño. Algo le pasó desde niño, algo le sucedió, hubo una fractura, algo interrumpió su desarrollo. Y muchos de nosotros procedemos de ambientes así. Tal vez una experiencia que quebró nuestra alma, quebró nuestro corazón cuando éramos niños. Y hemos vivido así, con esa fractura en nuestra alma todo este tiempo. Y nadie lo sabe sino solamente Dios. De niño. Por eso es un cuidado que nosotros los padres debemos a nuestros hijos. Preguntarle cómo están, cómo les va, quién se acerca, quién no. Es importantísimo cuidarlos. Y luego dice la palabra del Señor: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Me gusta esa oración en plural. El Padre hubiese podido decir: Señor, ten misericordia de él y ayúdalo. Un padre que ama a su hijo siente el dolor que tiene su hijo. Y por eso fue la oración que le hizo: Señor, ten misericordia de nosotros, de él y de mí. Ten misericordia de los dos y ayúdanos a los dos. Ayúdanos. Y ahí fue donde Jesús soltó una máxima de fe: de arriba tu fe. Donde Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree. Esta fue la máxima, y es una máxima que sigue vigente, donde Jesús dice: listo, los síntomas son graves, el problema es grave,
Pero para Dios no hay una altura mayor, no hay una montaña alta, no hay un abismo muy profundo, no hay un problema más grande. Para Dios todo es posible. Fe a su corazón. ¿Y sabe qué dice entonces él? Él le dice inmediatamente, el padre del muchacho clamó y dijo: creo, no como tú quieres, pero creo, ayuda mi incredulidad. Saca de mí la duda, saca de mí la incredulidad. Creo, pero ayúdame a creer más. ¿Y sabe qué dice la palabra siguiente? Dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. En el nombre de Jesús. Jesucristo reprendió a Satanás, al espíritu inmundo que estaba causando eso en ese hijo. Ese hijo con esos síntomas, ese padre con ese dolor sufriendo. Jesucristo reprendió el mundo espiritual, dice la palabra, lo sacó, lo echó fuera de él y le dio una orden: no entres nunca más en él. Eso nos debe servir a todos nosotros para seguir ese ejemplo cuando echamos fuera espíritus. Echamos fuera en el nombre de Jesús y nunca más entras en él. Cerramos la puerta. ¿Sabe? Lo maravilloso fueron los efectos de esto. Mire los efectos. Versículo siguiente, dice la palabra de Dios: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían que... ¿Sabe Dios qué me hablaba ahí? Imagínense, se lo traen a Jesús, Jesús lo libera, pero el muchacho queda como muerto. Y entonces las personas que estuvieran por ahí dirían: fracasó el milagro, quedó peor. Al menos el demonio lo hacía mover. Quedó muerto, sin movimiento. La gente veía, estaba sin movimiento, pero ya Dios lo había liberado. Te bendigo en esta mañana de cena. Puede ser que tus hijos, puede ser que una relación, puede ser que se vea como muerta, pero si el Señor la ha liberado, solamente hay que darle tiempo. Los que amamos al Señor caminamos por fe y no por vista. La gente lo veía y tal vez le hablaba al muchacho, tal vez el padre le hablaba al muchacho y le decía: hijo, levántate, pero él estaba como muerto. No te dejes engañar, aunque esté como muerto, Cristo y él lo va a hacer para que tú veas la gloria de Dios. Tal vez el muchacho, yo le hablo aún al pastor Diego Felipe, le hablo al equipo de jóvenes, porque yo sé lo duro que es trabajar con jóvenes. Pero déjame decirte de parte de Dios, el Señor está liberando a la juventud de esta ciudad, de este departamento. Aparentemente parece que están muertos, se hablan y no responden, no se mueven. El Espíritu de Dios venga sobre él, derrame tu grupo, y aquí vamos a ver la cosecha de jóvenes bendecidos por Dios. Dios quiere que nosotros caminemos por fe y no por vista. Pastor, mi matrimonio está como muerto. Si el Señor lo... dale tiempo, Dios va a activarlo, Dios va a renovarlo y Dios va a impulsarlo para una nueva etapa. Un efecto maravilloso. Pero ¿sabe qué dice la escritura? En Lucas, porque este texto también está en Lucas. Dice la palabra de Dios en Lucas 9:42, finalizando:
Dice la escritura: y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó, le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Subraya esta palabra: y se lo devolvió. ¿A quién? Se lo devolvió a su padre. Se lo regresó a su padre. ¿Sí? Podemos. Cristo vino a restaurar las relaciones rotas, y Él hará lo que tenga que hacer para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres. Esa frase, y se lo devolvió a su padre, es como si se lo hubieran quitado. Ese espíritu maligno le había quitado a su hijo, le había impedido que su hijo disfrutara del amor del Padre y disfrutaran de su relación de familia. Pero Cristo vino, rompió la esclavitud y ahora se lo devolvió a su Padre. ¿Sabe qué es lo lindo de esto? Que inmediatamente que habla esta escena, aparecen los siguientes versículos diciendo: y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Mire lo que Jesús dijo después de esta escena. Digo: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Comenzó a hablar de su cruz, comenzó a hablar de su muerte inmediatamente después de esta escena. Y dice la escritura en el versículo siguiente, dice: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. ¿Y qué decía? Dice la escritura, hasta ahí nomás. Cristo habló de su muerte después de esta escena por una sencilla razón: porque Cristo venía a hacer lo mismo. Esa escena que ustedes y yo acabamos de estudiar es la escena del ser humano. El ser humano estaba bajo el dominio de Satanás. El ser humano estaba bajo el dominio del diablo. Y el diablo nos derribaba, y el diablo nos echaba a echar espumarajos, nos hacía crujir los dientes, nos estaba haciendo secar. Nos secábamos. Pero inmediatamente Cristo entró en la escena de la historia del ser humano. Cristo descendió y Él vino acá hasta donde estábamos nosotros. Él sabe todo lo de nuestras vidas, y en la cruz del Calvario, por eso Jesús habló de su muerte. Cristo en la cruz vino a sufrir y a morir para hacer lo mismo que hizo ahí. En otras palabras, ese milagro es una muestra gratis de lo que Cristo venía a hacer con la raza humana. Es una primicia. Cristo estaba diciendo: eso que hice con ese muchacho es lo que yo vengo a hacer con toda la humanidad. Vengo a liberar a cada uno de los hijos de Dios. Voy a quitar la esclavitud de cada uno de los hijos de Dios, y cuando se la quite, voy a coger a cada hijo y se lo voy a devolver. Esa es la misión de Cristo: devolvernos al Padre, regresarnos al Padre, lanzarnos a los brazos del Padre. Porque así como ese Padre que estaba ahí, el Padre Celestial también estaba angustiado por ti, separado de ti, alejado de ti. Bendito seas, Padre. Yo soy uno de los que está en ese texto. Mi vida, el diablo la derribaba las veces que quería. Mi vida, echaba espumarajos, por mi boca sola salían maldiciones.
Mi vida era un crujir de dientes, ira, enojo. Mi vida se iba secando. A pesar de que tenía 22 años, me sentía como un viejo ya de 70, 80 años. A mi temprana edad ya me sentía agotado. Pero llegó Cristo y me liberó. Y ya no somos esclavos del temor. Y ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Y sabe por qué al diablo no le gusta que hablemos de la cena del Señor? Porque cada vez que hablamos de la cena del Señor recordamos la cruz de Cristo. Cristo en la cruz derrotó a Satanás. Cristo en la cruz derrotó a los demonios. Y cuando Cristo los derrota, lo que hace es, primero que todo, enfocarse en las restauraciones rotas de la familia. Así como Él ha restaurado nuestra relación con el Padre, ahora quiere que Él extendamos esa restauración a las relaciones en nuestra casa. Yo no sé usted qué relación rota tiene en su casa, pero lo que sí sé es que Cristo la puede restaurar. Cristo la puede restaurar. Amén. Coloquémonos en pie y hagamos una oración final. Mientras usted escucha, me gustan las estrofas. Esa canción me gustó, las estrofas son muy lindas. De esa canción. Me envuelves hoy con una Preparémonos canción, para tomar la cena del Señor bajo este poder y esta unción de restauración. de tu amor. Hay hijos que tienen que llamar a sus Me padres, das libertad decirles que los perdonan, en la adversidad. decirles que los aman. Hay hijos que tienen que perdonar a su padre de todo corazón. Hay padres que tienen que perdonar a sus hijos de todo Me corazón. envuelves hoy Dios está aquí para ayudarte. con una canción. Dios está aquí para socorrerte. Dios está aquí para restaurarte. de tu amor. Dios está aquí, su Espíritu Santo está aquí. Me das libertad. Tal vez tuviste sufrir a tu mamá haciéndose cargo solo de ti, haciéndose cargo solo de tu vida. Y tal vez tu papá no tiene interés ni valor delante de ti, pero Dios te llama y te dice: perdona a tu padre, perdónalo. No importa si ya partió, no importa si no lo conoces, perdónalo, dice Dios. Está aquí para restaurar, porque esto te va a ayudar a crecer espiritualmente. Esto te va a liberar de la rebeldía, de la falta de sujeción a Dios y a tus autoridades. Esto te va a ayudar a ser más dispuesto para la presencia de Dios, para recibir una nueva unción, para recibir una nueva porción de Él. Antes de nacer, escogido fui. Mire qué lindo esto. Por tu gran amor, volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye. Una vez más esta estrofa. Mire, introduzca esto en su corazón. Dice: Antes de nacer tú fuiste escogido por Dios. Escogido fui. Su gran amor te separó, te escogió. Tú no eres una casualidad. Hay un plan de Dios detrás de ti, que te persiguió, que insistió hasta verte aquí, para decirte que ahora su sangre
mis hijas acá en el altar. Quiero ver a Sofi. ¿Dónde está Sofi? Quiero ver a tus hijos cerca de ti. Quiero ministrar. El corazón de los padres debe volver a sus hijos. El corazón de los hijos debe volver a sus padres. No podemos dejarnos separar por ningún pleito, ninguna discusión. Tenemos que ser hijos de Dios. Tenemos que andar en amor. Ven, Sofi. Desde pequeños, Cristo vino a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y este corazón de mi hija, yo no quiero que se aleje nunca de mí. No quiero que se aleje por sus amigos. No quiero que se aleje por su juventud. Quiero que su corazón esté tan cerca de mí como el mío de Dios. Quiero que el Espíritu Santo le ayude a ella y a mí a mantenernos juntos. Que nada nos separe, ni los malentendidos, ni las discusiones. Señor, restaura las relaciones rotas. Tu cruz restaura relaciones rotas. Tu cruz restaura relaciones rotas. Tú restauraste la mayor relación rota, que fue de tus criaturas con su Creador. Tú viniste a morir y a sufrir en la cruz del Calvario para llevarnos a Dios. Estábamos separados, estábamos lejos, pero tú nos acercaste por tu sangre. Y ahí queremos permanecer, hijo de Dios, por la sangre de Cristo. Acércate a tu Padre, ten comunión con tu Padre celestial. Ten comunión. No dejes que la acusación, no dejes que el pecado interrumpa tu relación con Él. Confiesa tu pecado. Pídele perdón por tu pecado. Restaura tu relación con tu Padre. El Padre quiere estar contigo. No le niegues tu amor. No le niegues tu presencia al Padre. Y esa restauración, Señor, que se haga extensiva a la familia. Que la cruz restaure relaciones rotas entre esposos. Que la cruz restaure relaciones rotas entre esposo, entre marido y mujer. Que la cruz restaure relaciones rotas entre hermanos. Que la cruz restaure relaciones rotas entre hijos y padres. Ahí donde tú estás, ora un momento por tu familia y dile al Señor que restaure las relaciones rotas. Dile al Señor que te dé la capacidad para perdonar al que tengas que perdonar. Dile al Señor que te dé la capacidad de ser libre de toda atadura, de ser libre de toda cadena, de todo cerrojo de hierro. Que el poder del Espíritu Santo que está aquí te haga libre hoy. A eso has venido, te haga libre del odio, de la amargura, del resentimiento. Y empieces a ver a tu padre, a tu hijo, de la manera como Dios quiere que lo veas. Ese cántico espiritual que dice: oh, ministra. El Espíritu Santo sopla. Sopla aliento restaurador en este lugar. Aliento restaurador en
cada familia. Oh, gracias, Señor. En la autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios, en esta hora, por su presencia, por su sangre, reprendemos a todo espíritu, todo demonio, toda fuerza maligna que quiera separar a los padres de los hijos, a los hijos de los padres. Todo espíritu maligno, satánico, diabólico del mundo del pecado y de la muerte, que quiera venir a alejar el corazón de los padres, de los hijos y de los hijos a los padres, lo reprendemos. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús, de cada hogar, de cada familia. Lo echamos fuera de esta ciudad, de este departamento. Lo echamos fuera. Y con ello echamos fuera la rebeldía. Con ello echamos fuera la desobediencia. Con ello echamos fuera toda indisposición para Dios y su presencia y su palabra. Oh, el Señor abre camino. El Señor abre nuevamente el mar para que pasemos a un nuevo tiempo, a una nueva etapa. Shatarama que te reme. Te ordenamos, fuerza maligna, nunca más entres más en ese hogar, en esa familia. Sal y nunca más entres ahí, en el nombre de Jesús. Díselo. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Su amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo. Levanta tus manos. Señor, yo proclamo que mi vida son hijos de Dios, son hijas de Dios. Tu amor ahogó todo el temor. Siempre, Señor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo Sí. soy Podemos servir la cena del Señor ya con el corazón más amoroso. Amén. Vamos a tomar la cena bajo esa dirección. Eso le pido a los hermanos que nos ayuden a servir la cena del Señor. La cruz restaura relaciones rotas. La cruz hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Señor, gracias. Pueden venir los de aquí hacia acá, los de aquí hacia acá, los de allá hacia acá. Pueden venir. Y esperamos también a los que se van a hacer bautizar. Tenemos una cosecha también de vidas que creen en el Evangelio y han sentido el amor de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Gracias, Padre. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Así es. Me envuelve solo
así. Melodía de tu amor. Me das libertad. Así empezamos bien. En la adversidad. Gracias, Señor. Ya no hay más temor. Hay más. Me envuelves hoy Se acabó. con una canción. Partamos ese pan. Melodía Hay más pan. de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Un servidor en la cafetería, hay más pan. Si de pronto Hay más temor. un servidor que nos traiga rápidamente. Faltaron algunos trozos de pan. Es mejor que sobre y no que falte en esta casa. Yo soy hijo de Dios. Mientras adoramos al Señor, Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. tomemos el pan. Levante el pan así, diga: Señor, te damos gracias por el pan que representa el cuerpo partido y molido por Cristo y por nuestros pecados. Dígale: Señor, gracias porque a través de ese cuerpo que fue molido, maltratado en la cruz, nosotros tenemos perdón, tenemos vida eterna y tenemos también una misión. La misión, Señor, de mantener las relaciones restauradas en nuestra casa y la misión de extender este beneficio a tantas familias de nuestra ciudad que están sufriendo con relaciones rotas. Señor, en esta hora tomamos este pan dándote gracias porque creemos en el poder de tu Espíritu que nos da esa capacidad, Señor, de hacerlo. Podemos tomar el pan. Señor, alzamos la copa de la victoria. Te damos gracias porque esta copa representa la sangre de Cristo derramada en la cruz. Por la sangre de Cristo nosotros fuimos hechos cercanos a nuestro Padre. Por la sangre de Cristo fuimos adoptados como hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos de Dios. Señor, a través de esta copa, que se imparta la herencia que Cristo ganó en la cruz, que se imparta el amor, el gozo, que se imparta la paz, la fortaleza, la salud, que se imparta el vigor, la fortaleza, la herencia espiritual, la sabiduría, la inteligencia para cada uno de los hijos y de las hijas de Dios. Pero a través también de esta copa pedimos que se imparta esa unción para restaurar relaciones rotas en nuestras casas, en los grupos bíblicos, en los cultos, en las consejerías, en los diplomados, en las escuelas de líderes, en los devocionales, en los programas radiales, en el colegio. Que fluya una unción para restaurar relaciones rotas, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. En el nombre de Jesús te damos gracias. Podemos tomar la copa. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
¿Cuántos dan gloria a Dios? Toda la gloria es de nuestro Dios, amén. Toda la gloria, démosle un aplauso a nuestro Padre. Toda la gloria es de nuestro Padre celestial. Amén. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y gloria a Dios. Hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo se multipliquen.